Buenas noches. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hermanos, hermanas, hermanos del Islam, hermanas del Islam, ciudadanos del mundo que nos miran, todos reunidos aquí en este canal para hacer una expresión de fe, una expresión de cultura, una expresión de solidaridad. Todos preocupados, terriblemente preocupados por el anuncio de que se ha dado unas 24 horas para que la población civil de Gaza evacúe su ciudad. Realmente es increíble, insólito, terrible. Nos ponemos en la piel de cada uno de los ciudadanos de esa ciudad que tienen que abandonar ya una ciudad destruida en la que están sus hogares, sus bienes, sus familias, con la incertidumbre de que no saber si van a volver o no van a volver después de los aprestos bélicos que se anuncian. Terrible, que Alá esté con ellos, que Alá esté con ellos, que Alá, el Dios justo, haga justicia con ellos. Nos unimos en oración y pedimos con todos los musulmanes del mundo por el pueblo palestino y por la paz, que, que este momento terrible que vive el pueblo palestino, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos los que están padeciendo esta terrible situación de la guerra, pues Dios mitigue su dolor, Dios les dé toda la fortaleza para que puedan superar esto y salgan adelante. Es el pedido que hacemos desde aquí, por la paz y porque no se atropelle la dignidad, no se atropelle la justicia de un pueblo que viene sufriendo casi 70 años. De manera que Alá sea misericordioso con los palestinos que están sufriendo este instante lo inconmensurable, y los ciudadanos de Gaza, los israelíes, están con las horas contadas para salir de su ciudad o, se entiende, atenerse a las consecuencias bélicas. Pasando a un tema menos triste y menos doloroso, pero de todas maneras con el alma y el corazón y el pensamiento en lo que es Palestina en este momento. Vamos a seguir con nuestra tarea vocacional en lo que es hacer fe, hacer cultura, compartir. Ya vamos a hablar de cine también. Vamos a hablar de cine. Hemos encontrado algunas películas interesantes en Netflix, películas turcas de primer nivel, y también alguna película cuyo título es Omar, que tiene como escenario precisamente Palestina, de la que sugiero ustedes la puedan ver y saquen sus propias conclusiones. Está en Netflix. De tal forma que ya hablaremos de estas películas turcas que nos han dejado una magnífica impresión, al igual como nos dejó esa serie, creo que de las mejores series de televisión que se han hecho en la historia de las series de la televisión, que es Ertugrul. Ertugrul, que de paso les cuento, tiene mucho que ver con quien en este momento se dirige a ustedes y mi decisión de abrazar el Islam. Ya os contaré en el momento oportuno cómo influyó esa serie en mi decisión de abrazar el Islam, de volverme musulmán. Una serie que ya no la pasa Netflix, pero que se la puede ver en distintos canales, hay capítulos en YouTube mismo, y esperamos que en algún momento podamos ver Osman, a continuación de Ertugrul, en alguna de las grandes plataformas que pasan este tipo de series, que además tienen un contenido islámico inmenso, y ojalá estas plataformas también pasaran en su programación
habitual en las películas en las que el Islam como religión de 2.000 millones de personas en el mundo también tiene historias que contar y países musulmanes tienen historias que contar y personajes de la historia islámica también tienen pasado que referir. Ya hablaremos, pero dejamos ese mensaje por el momento. Habíamos emprendido en que vamos a conversar sobre el Islam y la ciencia, y así vamos a hacer, pero hemos querido ser más amplios. El folleto aquel que les mostré ayer, el Islam y la ciencia, es un folleto. Vamos a tratar algo más de más extensión. Vamos a tratar sobre este libro que se titula Una breve guía ilustrada para entender el Islam, y en este libro que es una breve guía para entender el Islam, y está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo dice algunas evidencias de la veracidad del Islam, contesta algunas importantes preguntas que algunas personas hacen. ¿Es el Corán verdaderamente la literal palabra de Dios revelada por él mismo? ¿Es Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, verdaderamente un profeta enviado por Dios? ¿Es el Islam verdaderamente una religión? En este capítulo, 6 tipos de evidencias son mencionados. Los milagros científicos en el Sagrado Corán. Aquí vamos a hablar del tema de la ciencia. Los milagros científicos en el Sagrado Corán. Esta sección analiza verdades científicas, algunas recientemente descubiertas, mencionadas en el Santo Corán, que fue revelado hace 14 siglos. Ya los vamos a referir. Luego entraremos en el gran desafío de producir un capítulo igual a cualquiera de los capítulos sagrados del Corán. Dios desafía en el Santo Corán a todos los seres a que produzcan o imiten uno solo de los capítulos, a cualquiera de los capítulos del Corán. Desde que el Corán fue revelado 14 siglos atrás, hasta hoy en día, nadie ha sido capaz de vencer ese desafío. Aunque el capítulo más corto, el del Corán, el 108, tiene tan solo 10 palabras. De manera que vamos a emprender en revisar esta obra, una breve guía ilustrada para entender el Islam, y mostraremos las ilustraciones como es de suponer, y de entrada ya vamos a enfocar el capítulo 1, porque esa era nuestra promesa del programa de ayer, que íbamos a ver hoy. En el intermeso entre ayer y hoy hemos dejado 3 videos. El día viernes, día sagrado de oración para los musulmanes, que les recomiendo ver, y otros 2 videos en el que constan de forma coral los 99 nombres de Alá, y un video musical oratorio de fe, de alabanza a Alá, que realmente son especiales. Los derechos de autor están ahí, los derechos de autor de los videos están señalados y están tomados con la debida autorización consignada por la propia plataforma de YouTube. Entonces vamos al capítulo 1 directamente. Algunas evidencias de la veracidad del Islam. Algunas evidencias de la veracidad del Islam. Dice, Dios respaldó a su último profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con muchos milagros y muchas evidencias que prueban que él es un verdadero profeta enviado por Dios. Así también respaldó a su último libro revelado, el Corán, con muchos milagros que prueban que el Corán es la literal palabra de Dios revelada por él y que no fue escrito por ningún ser humano. Este capítulo, del que hemos empezado del libro ya mostrado y señalado, este capítulo analiza esa evidencia. 1. Los milagros científicos en el Sagrado Corán. El Corán
es la palabra literal de Dios que Él reveló a su profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, a través del arcángel Gabriel. El Corán fue memorizado por Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, quien luego lo dictó a sus compañeros. Ellos a su vez lo memorizaron, lo escribieron y lo repasaron con el profeta. Más aún, el profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, repasaba el Corán con el arcángel Gabriel, una vez cada año y 2 veces el último año de su vida. Desde que fuera revelado hasta nuestros días, siempre ha habido una gran cantidad de musulmanes que ha memorizado el Corán letra por letra. De eso damos nosotros fe, nos consta. Algunos de ellos han sido capaces de memorizar todo el Corán a la edad de 10 años. Ni una letra del Corán ha sido cambiada en el transcurso de 14 siglos. El Corán que fuera revelado 14 siglos atrás menciona, el Corán que fuera revelado 14 siglos atrás menciona hechos científicos recientemente descubiertos o comprobados por los científicos. Esto prueba sin duda que el Corán debe ser la literal palabra de Dios y que el Corán no fue escrito por Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, o por ningún otro ser humano. Esto también prueba que Muhammad es verdaderamente un profeta de Dios, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Está más allá de la razón que alguien haya tenido conocimiento 1400 años atrás de estas verdades científicas o descubiertas o probadas tan solo recientemente con maquinarias avanzadas y métodos científicos sofisticados. Mencionaremos algunos de los ejemplos de esos a continuación. Repito, esto prueba que sin duda que el Corán debe ser la literal palabra de Dios y que el Corán no fue escrito por Muhammad o por ningún otro ser humano. Esto también prueba que Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, es verdaderamente un profeta de Dios. Está más allá de la razón que alguien haya tenido conocimiento 1400 años atrás de estas verdades científicas descubiertas o probadas tan solo recientemente con maquinarias avanzadas y métodos científicos sofisticados. Mencionaremos algunos de estos ejemplos a continuación. A. El Corán, el desarrollo embriónico humano. A. El Corán y el desarrollo embriónico humano. En el Sagrado Corán, Dios habla sobre las etapas del desarrollo embriónico del hombre. Comillas, en verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro. Luego hicimos que fuera una gota dentro de un receptáculo seguro. Luego transformamos la gota en un alaqa, sanguijuela, algo que cuelga y un coágulo de sangre. Hasta ahí paréntesis. El paréntesis se inicia después de la palabra un alaqa, abre paréntesis, sanguijuela, algo que cuelga y un coágulo de sangre, creando un mudja, abro paréntesis, sustancia como masticada. Corán 23, 12, 14. La palabra árabe alaqa tiene 3 significados literales. 1, sanguijuela. 2, algo que cuelga. 3, un coágulo de sangre. Al comparar a una sanguijuela con el embrión en la etapa del alaqa, encontramos similitudes entre los dos. Como podemos ver en la figura 1, que ya las voy a mostrar, también el embrión en esta etapa obtiene su alimentación de la sangre de la madre, al igual que la sanguijuela se alimenta de la sangre de otros. En el dibujo se ilustran similitudes existentes entre una sanguijuela y un embrión humano de la etapa de la alaqa. El embrión humano
borde cortado de la placenta, el prosencéfalo, el corazón, la sanguijuela. Dibujos que ilustran las similitudes existentes entre una sanguijuela y el embrión humano de la etapa del alaka. Este dibujo ha sido tomado del Human Development as described in the Quran and Sunnah, el desarrollo humano como fuera descrito en el Corán y la Sunnah. Moore y otros, p. 37 modificado, The Integrated Principles of Zoology, principios integrados de zoología, Hickman y otros, dibujo de embrión tomado de The Development Human Moore y Pursuit, quinta edición, página 73. De allí viene este gráfico. El segundo significado de la palabra alaka es algo que cuelga. Eso es lo que podemos ver en las figuras 2 y 3, que ya las vamos a mostrar. La suspensión del embrión durante la etapa de alaka en el útero de la madre. El tercer significado de la palabra alaka es coágulo de sangre. Encontramos que la apariencia externa del embrión y sus sacos durante la etapa del alaka es similar a la de un coágulo de sangre. Esto es debido a la presencia de relativamente grandes cantidades de sangre presentes en el embrión durante esa etapa. También durante esa etapa la sangre del embrión circula hasta el final de la tercera semana. Por lo tanto, el embrión en esa etapa, como vemos, es un coágulo de sangre. Aquí están las imágenes de las que estamos hablando y que son la evidencia de la investigación científica contrastada con lo que el Corán ha dejado revelado, ha sido dictado por Dios en qué, en la intención anticipada de dar a conocer al hombre este aspecto tan fundamental como es cuál, el desarrollo embriónico humano que siglos después la ciencia humana ha dado cuenta de ello, ¿no? En la figura 2 se dice, en este diagrama se ve la suspensión del embrión durante la etapa de la alaka en el útero de la madre. En la figura 3, en la micrografía, podemos observar la suspensión de un embrión marcado durante la etapa de la alaka, más o menos 15 días de edad, en el útero. El tamaño real del embrión es más o menos de 0.6 milímetros. The Developing Human, el humano en desarrollo. Aquí está. Y la figura 4 es el diagrama del primitivo sistema cardiovascular en el embrión durante la etapa de la alaka. En la apariencia externa del embrión y sus sacos es similar a la de un coágulo de sangre debido a gran cantidad de sangre presente en él. Estos libros, que yo lo estoy leyendo, se puede encontrar en la mezquita de Quito, Ecuador, y en general en todas las mezquitas latinoamericanas en cuanto tiene que ver el texto en español. Igual lo pueden encontrar en los países de habla hispana, España y otros países en el que el español sea la lengua materna. Allí hay libros traducidos, como acabamos de ver, con este contenido magnífico. Entonces, como vemos, los tres significados de la palabra alaka corresponden detalladamente a la descripción del embrión en la etapa de alaka. La próxima etapa mencionada en el versículo es la etapa de mudja. La palabra árabe mudja significa una sustancia como masticada. Si uno tomase una goma de mascar, la masticará en su boca y después si uno tomase una goma de mascar, la masticara en su boca y después la comparase con el embrión durante la etapa de mudja, concluiríamos que el embrión durante la etapa del mudja toma la apariencia de una sustancia como masticada debido a las somitas, vértebras primitivas
que se encuentran en la espalda del embrión, que parecen marcas dejadas por los dientes de una sustancia masticada. Aquí dice ver la figura 5. En la figura 5 es la fotografía de un embrión con 28 días de edad en la etapa del mudja. El embrión en esta etapa es similar a la apariencia de una sustancia masticada, debido a que las espaldas somitas de la espalda del embrión se parecen en cierta forma a las marcas dejadas por los dientes de una sustancia masticada. El tamaño del embrión en esta etapa es de 4 milímetros. El libro, el aval científico, lo pone The Developing Human, el humano en desarrollo, de Moore y Persud, quinta edición, página 82, del profesor Hideo Nishimura de la Universidad de Kioto, Tokio, Japón. Entonces, como vemos, todo lo contrario de otras religiones, el Islam nunca apartó la ciencia, nunca estuvo en contra de la ciencia. Por el contrario, desde el principio, desde hace 14 siglos en que fue revelado el sagrado libro del Islam, ya incluyó temas científicos que el hombre en siglos posteriores, muy pasados de los 14 siglos, ha ido descubriendo para qué. El por, el para, el por qué es que el Islam nunca se ha opuesto a la ciencia, pues porque directamente la ciencia también es creación de Dios, todo es creación de Dios. El conocimiento paulatino de las cosas nos viene de Dios, los saberes nos vienen de Dios. El Islam se aprende paulatinamente. Las personas llegan a tener mayor o menor conocimiento dependiendo de cuáles sean sus facultades, sus facilidades, y no todos sabemos de todo, pero eso está previsto así para cada uno de los seres en su tabla del destino, en su vida. En el caso de la ciencia, Dios dejó las pistas marcadas, las pistas comentadas, las que estamos leyendo, las que han servido de base de investigación a estudios que se hicieron 1000 años después, y que lo que han hecho es confirmar lo que ya Alá le dictó al profeta, y digo le dictó a un hombre que era analfabeto, menos, si no sabía leer y escribir, menos sabía o sabría de temas que envuelven conocimientos tan complejos como los que hemos leído y que están relacionados directamente con el desarrollo embriónico de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo Mohammed saber todo esto hace 1400 años, cuando los científicos lo han descubierto recientemente, utilizando equipos avanzados y poderosos microscopios que no existían entonces? Ham y Lee Wenhoek fueron los primeros científicos en observar las células del esperma humano, al utilizar un microscopio mejorado en 1677, es decir, más de 1000 años después de que Mohammed, la paz y bendiciones de Allah sean con él, de ellos diera cuenta y revelara la revelación, escribiría lo que a él el arcángel Gabriel le dijera. Ambos pensaron equivocadamente que el espermatozoide contenía un ser humano en miniatura que crecería cuando fuera depositado dentro del genital femenino. Cuando digo ambos, me estoy refiriendo a los científicos Ham y Lee Wenhoek. El profesor Keith L. Moore, uno de los más prominentes científicos del mundo en los campos de la anatomía y la embriología, autor del libro titulado The Developing Human, el humano en desarrollo, que ha sido traducido a 8 idiomas. Este libro es considerado un trabajo de referencia y fue escogido por un comité especial en los Estados Unidos como el mejor libro escrito por una sola persona sobre el tema del que estamos hablando. El doctor Keith Moore es catedrático de Anatomía y Biología Celular
en la Universidad de Toronto, Canadá. En 1984 recibió el más distinguido premio que se otorga en el campo de la anatomía en Canadá, el ICB Grant Award de la Asociación Canadiense de Anatomistas. El Dr. Moore pertenece también a la Asociación Canadiense Norteamericana de Anatomistas y al Consejo de Unión de Ciencias Biológicas. En 1981, durante la séptima conferencia médica en Daham, Arabia Saudita, el profesor Moore expresó, comillas, ha sido un gran placer para mí el poder ayudar a clarificar algunas afirmaciones del Corán sobre el desarrollo humano. Es claro para mí que estas afirmaciones le deben haber llegado a Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, de Dios, Alá. Esto dice el científico que estamos mencionando. En 1981, en la conferencia médica en Daham, Arabia Saudita, el profesor Moore expresó, ha sido un gran placer para mí el poder ayudar a clarificar algunas afirmaciones del Corán sobre el desarrollo humano. Es claro para mí que estas afirmaciones le deben haber llegado a Muhammad directamente de Dios, porque casi todo este conocimiento no fue descubierto, sino muchos, pero muchos siglos después. Esto me comprueba que Muhammad debe haber sido mensajero de Dios. Consecuentemente, le fue hecha al profesor Moore la siguiente pregunta. ¿Quiere esto decir que usted cree que el Corán es la palabra de Dios? Él contestó, no encuentro ninguna dificultad en aceptarlo. El científico profesor Moore, cuando le preguntaron, ¿quiere esto decir que usted cree que el Corán es la palabra de Dios? Él contestó, no encuentro ninguna dificultad en aceptarlo. Durante una conferencia, el profesor Moore afirmó, puesto que las etapas de desarrollo del embrión humano son muy complejas, debido al continuo proceso de cambio durante el crecimiento, se puede proponer el desarrollo de un nuevo sistema de clasificación utilizando los términos mencionados en el Corán y la Sunna. En el Corán y en la Sunna. Pero voy a repetir por lo trascendente todo el párrafo. Durante una conferencia, el profesor Moore afirmó, puesto que las etapas del desarrollo del embrión humano son muy complejas debido al continuo proceso de cambio durante el crecimiento, se puede proponer el desarrollo de un nuevo sistema de clasificación utilizando los términos mencionados en el Corán y en la Sunna. Lo que Muhammad dijo, hizo o aprobó. El sistema propuesto es simple, comprensible y en conformidad con el conocimiento embriológico actual. Los intensos estudios sobre el Corán y el Hadith, que son transmisiones confiables de los compañeros del profeta, de lo que dijo, hizo o aprobó en los últimos 4 años, han revelado un sistema de clasificación del desarrollo embrionario humano que es impresionante, considerando que fue registrado en el siglo VII de la era común. A pesar de que Eric Statre, el fundador de la ciencia embriológica, se dio cuenta que los embriones de pollo se desarrollaban en etapas a partir de los estudios sobre los huevos de gallina, no dio ningún detalle sobre esas etapas. De lo que se sabe de la historia de la embriología, poco era conocido sobre las etapas y la clasificación de embriones humanos hasta el siglo XX. Ojo, poco era conocido de la clasificación de los embriones humanos hasta el siglo XX. Por esa razón, las descripciones del embrión en el Corán no pueden estar basadas en el conocimiento científico del siglo VII. La única conclusión razonable es que estas descripciones le fueron reveladas a Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, por Alá, por Dios mismo. Él no pudo haber conocido tales formas porque era una persona analfabeta, sin ninguna formación científica, como mencionamos antes, mientras íbamos contextualizando la lectura con los pensamientos que mientras leemos nos vienen a la mente. Muhammad era una persona analfabeta, él no podía tener
ni tenía el conocimiento científico que le hubiese llevado a leer o a proponer o a plantear esas conclusiones dentro de lo que a él le estaba siendo revelado, y esto también determina que en ninguna parte, en ninguna forma, de ninguna manera, el profeta Muhammad es el inventor del Corán o el creador del Corán. No, para nada. Es la revelación que Dios hiciera en él a través del arcángel Gabriel, la palabra directa de Dios que fue recogida durante 23 años hasta que se conformó el Corán, que hoy y hasta ahora tenemos un libro que no ha sido cambiado en una sola coma, tal cual fue dictado al profeta directamente de la intervención del arcángel Gabriel, quien recibía las instrucciones de Allah. Hasta aquí vamos a quedar. El siguiente título a seguir es lo que el Corán dice sobre las montañas. Ya veremos, ya van a ver ustedes lo impresionante que es, porque esta sabiduría, estamos hablando de hace 14 siglos, ya estaba, por utilizar un término coloquial y gráfico, ya estaba prensada en el Corán hace 14 siglos. Aquí quedamos de la obra Una breve guía ilustrada para entender el Islam. Nos vamos a despedir. Assalamu alaikum. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes, todos los hermanos y hermanas que nos siguen, todos los amigos y amigas que nos siguen, todos los creyentes y los no creyentes que nos siguen. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre Palestina, su gente, su pueblo. Que la paz y bendiciones de Allah sean sobre Palestina, su gente y su pueblo. Y sea sobre la paz, fundamentalmente. Allah sabe más. Allah es quien terminará resolviendo en justicia lo que se debe resolver. Quedamos ahí. Hasta mañana con todos. Que tengan una buena noche, inshallah. Que mañana nos podamos ver, inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Por todo, subhanallah, subhanallah. Buenas noches.